Hola, mi nombre es Cindy Catalina Aristizabal Sepúlveda y hoy les voy a hablar un poco sobre el documento COMPES 3866, que es del Consejo Nacional de la Política Económica Social República de Colombia y es desde el Departamento de Planación, la Política Nacional de Desarrollo Productivo de la República de Colombia. Bueno, el resumen ejecutivo de este documento es: según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumentos de la productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue de el 4,2%. Entre el 2000, entre los años 2000 y 2014, esta cifra de canasta con los 5,0 que apartó la productividad al crecimiento promedio de las economías asiáticas. Durante el mismo periodo, bueno, son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y por lo tanto inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los cuales el país es competitivo, y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, entre diferentes entidades del orden nacional en general. La falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la dificultad coordinación conceptual y operativa entre ellos ha generado ineficiencias y ausencia de foco en la definición de los programas cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar estos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que reducen en un mayor crecimiento de la economía colombiana. En el largo plazo, el presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas de mercado, de gobierno y de articulación que inhiben el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado o de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como de absorber y transferir conocimientos y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política de un aumento en la pertinencia o de la oferta de programas de la formación para el trabajo. Igualmente, busca aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en
encadenamientos productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación. Como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar una estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental, el uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del gobierno nacional sobre tales apuestas productivas busca atender las fallas de mercado y de gobierno para promover activamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y la diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados en los cuales el país es más competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantiza la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos y privados nacionales y regionales. En el largo plazo, para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrán en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y de gobierno identificadas en las agencias integradas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación departamentales que serán construidas en el marco de las comisiones regionales de competitividad. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016 al 2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Planeación tendrán a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa de promedio anual del 4.2% en el periodo 2000-2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directada por el IED. Los niveles de apertura comercial, el stock de capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma Delvin y Mogillansky 2012. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación de capital físico y de la fuerza laboral, que ha aumentado en productividad. Autores como Lederman y Maloney 2014 estiman que las ganancias en productividad mediada como productividad total de factores PTF, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento del Producto Interbruto entre los diferentes países, según cálculos del Departamento Nacional de la Planeación. Con los datos de The Conference Board 2015, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre los 2000 y 2014. Por el contrario, la PTF restó 0.2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4.2%. Durante el mismo periodo,
Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años de NP 2015. Ese estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionada con una concentración de la producción en bienes con baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasarán de representar el 60% del total de las exportaciones en el 2006 al 33% en 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas, sino por el crecimiento en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014 el PIB nacional creció en promedio 4.8%, jalonado por un aumento de 6.2% de la demanda interna y frenado por una disminución de el 1.4% de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriormente mencionados, como el programa de transformación productiva. Sin embargo, el alcance de las mismas se ha visto ilimitado por su ausencia de foco en la solución de fallas de mercado de gobierno. La definición de agendas nacionales de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas, y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para el desarrollo productivo del gobierno nacional, apunten a la materialización de agentes integrados únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento. En particular, para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas, dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada, eficientemente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentarán el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera está la introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas y políticas previas de desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se deben de tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de que este marco conceptual se estructura la política y los lineamientos que guiarían al accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo
se hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, del 2016 al 2025, además de los responsables de cada uno de ellos. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se funcionará la ejecución de esta por el PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del gobierno nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están encabezadas del Ministerio de Gobierno, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agencia Integrada de Competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad, macroeconomía, tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarias y deberán estar articuladas con la presente. En el PDP, por ejemplo, tenemos temas de costos logísticos y el transporte serán desarrollados en la misma logística que se llevará a cabo durante el 2016 en línea con el Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logístico y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual: bajos niveles de productividad, diversificación, sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación del capital y trabajo que por aumentos en productividad aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante importante del ingreso per cápita de los países en las últimas décadas. Lederman y Mayoloney 2014, siguiendo a Inwis Waskirs 2003, se concluye que Colombia, dado su nivel actual de PIB per cápita, deberían impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos de productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, actores como Campo 2004 y Rodríguez 2004 consideran que condiciones de competitividad favorables, estabilidad, macroeconomía y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que se requiere acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En este sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del gobierno nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formar acciones y recomendaciones. Antecedentes.
En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas programadas para aumentar la productividad de las empresas, sectores y cadenas, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada inicialmente han cambiado con los años, sin embargo los objetivos y los resultados han sido similares. En la práctica, aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma sistemática. Los primeros diagnósticos Monitor 1994 y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocará en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores. No obstante, el plan contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en su terminación prematura. Ocampos y Martínez en 2014, por lo tanto sus resultados no fueron evaluados. Meléndez y Perry 2010. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que propina desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también concluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad, que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores: la falta de coordinación y compromiso entre las entidades, con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían el área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. La dificultad de impulsar las políticas y programas por la existencia de una empresa institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial, insuficiente participación del sector privado, falta de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas y políticas. Gómez y Michel 2016, teniendo en cuenta la necesidad de un regalo institucional con las siguientes jerarquía e integración público-privado en virtud del reciente firmado acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. En el 2002 se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvía a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando y optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En el año 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad competitividad a fines desarrollados. En el año 1998 y en el 2016. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 de 41 cadenas productivas evaluadas por el CAP 2005. Además, las siguientes fallas duplicaron las de fuerzas y análisis. Este programa de gobierno bajo un nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado transversal, falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel, falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y de otras agencias
clave que para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas, cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES 3439, institucionalidad y principios rectores de política. Para la competitividad y productividad, este documento propuso la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y de la Comisión Nacional de la Competitividad como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizarán las instalaciones públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados de clase mundial. En el documento COMPES 3527, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, entre estos sectores se incluyeron tanto sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas están empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006 al 2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados que la que existe con los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitirán hacer un mejor seguimiento de los avances en esta materia alcanzados localmente. El sistema de apoyo, la elaboración de 30 canales regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo del DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamental. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales, diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas Volpe 2010. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, encontró en el año 2011, tras de 3 años de trabajo, que el prometido nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 3.5, como se cita en Reina Oviedo y Tamaño 2015, lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Michel también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por apoyar a la CRC, de la buena percepción que estas tienen sobre su valor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial, como infraestructura, educación técnica y tecnológica o incluso seguridad y justicia. El periodo 2010-2016
ha estado caracterizado por un marco institucional definido por el decreto 1500 de 2012, que organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad. En tal sistema, el decreto definió 3 pilares sobre los cuales el CNSI trabajará en la formación e implementación de políticas competitividad, productividad e innovación. En manera de instrumentos de política se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos en 2 estrategias clave para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores de cubiertos en el PTP con el ánimo de hacer de estos una locomotora del crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa que proponen por el mismo en el número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los siguientes gubernamentales realizadas a través de información del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, Sinergia del DNP, muestran importantes logros en materia productiva. Por ejemplo, entre 2010 y 2014 se pasó de una producción agrícola del 2.4 millones de toneladas, excluyendo forestales, al 2.5 millones jalonando por hortalizas, maíz, café, azúcar, crudo, panela, frutales, palma y plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyaba a 500 micro y empresas pequeñas en la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que en el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial en innovación, generación de empleo y utilización de la tecnología de punto en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2010 y 2015 negocios por un montón de dólares, más o menos 10.014 millones, con 13.790 dólares, compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en sectores como ingeniería y servicios de construcción, materiales de construcción, textiles y confecciones, productos agroindustriales y flores y plantas vivas. Respecto a transferencia de conocimiento y tecnología, entre 2013 y 2016, el DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado por el Centro Nacional de Productividad. En este programa de asistencia tecnológica, el
Se diagnosticaron los procesos de mercadeo, gestión humana, producción, logística y finanzas de las empresas beneficiarias. A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora, se brindó apoyo para su implementación a través de la adopción de tecnologías de gestión en productos o procesos industriales. Como resultado preliminar, las 47 empresas que participaron en la modalidad individual del programa aumentaron en el 16%. Su calificación de calidad de la gerencia, tanto el Banco Mundial 2014 como Crespi, Fernández Arias y Steven señalan estos mecanismos de intervención como ejes claves de las políticas de innovación. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el ministro de Agricultura y el Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el programa de desarrollo rural con equidad el proyecto de apoyo a alianzas productivas. Entre el 2010 y julio de 2014 se movilizaron más de 800.000 millones de pesos para más de 300.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiarán a 1.3 millones de unidades productivas agroindustriales. Comité Técnico Mixto de Innovación 2014. A pesar de lo anterior, la Reina Oviedo y Tamayo 2015 advierten las dificultades del gobierno nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales y discrecionales. Lo anterior, según las autoridades, impide el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana para el DNP en el 2013 y el PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. El PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, la cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. El éxito del PTP depende críticamente de que la oferta en materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las opuestas identificadas por el PTP. Urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. La dirección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y la diversificación y debe tener en cuenta el potencial real de los sectores. Se debe promover la cofinanciación por parte del sector privado de las acciones del PTP. Se debe definir criterios claros de entrada y seguimiento y gradación de las apuestas productivas, y los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional, propiciando el cierre de brechas. En cuanto al arreglo actual del CNSI, actores como Esclava, Meléndez y Perry 2013 sostiene que dicho sistema y la Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ambiente sano, sin lobbies, para la articulación entre los diferentes actores del sistema, especialmente en el sector público y el privado. Los actores también rescatan el rol que ha jugado el sector privado dentro del CNSI, especialmente la participación del Consejo Privado de Competitividad, el CPC, dentro del Comité Ejecutivo del Sistema. No solo ha fomentado la colaboración pública y privada, sino también
ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en periodos de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos con el convenio 375-2015. Recientemente, la ley 1753 de 2015 determinó en su artículo 186 la integración del CNSI y el sistema de ciencia, tecnología e innovación en un único sistema, el CNSSTI. El mismo artículo ordenó al gobierno nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de este sistema. Dentro de los aspectos que se debe tener en cuenta para su reglamentación está la integración de las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad y el STI con las SRS de cada departamento con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Para ello, el SRS deberá ajustar su estructura de manera que garantice la participación de dichas instancias. Asimismo, la CRS será la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación pública-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han generado recurrentes durante los últimos 2 décadas. Los programas comprendidos en las políticas de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo. Si bien estas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo, esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Reina Castro y Tamayo 2013. Han existido demasiados ejecutadores de acciones públicas para la competitividad y la productividad debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y de esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Reina Castro y Tamayo 2013. Adicionalmente, la articulación de trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y la productividad ha sido deficiente en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento, oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del gobierno nacional hacia la solución de los problemas que aquejan a dichos opuestos. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto al diagnóstico y sugerencias de la política provenientes del sector privado,
Cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad CPC 2014 y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 2015 publicarán sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como de la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de la sofisticación y la diversificación la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y de desarrollo económico. Son compartidas por el CPS, la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por estas entidades en materia de transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento, acceso al financiamiento, provisión de capital humana pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales, que es desarrollo productivo. Justificación. Lo anterior explicada permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con un enfoque territorial que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategia para que la concurrencia de las fuerzas de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación sea un requisito para la aprobación de un recurso de inversión del gobierno nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del gobierno nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas. Por lo tanto, establece que los apuestas productivas tendrán que los identificados a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo. A partir de allí establece tipo instrumentos en los que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limiten el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explicaba la relación entre productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional de la materialización de las acciones contenidas en esta política.
Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, las cuales guían la formación e implementación de los instrumentos propuestos futuros. ¿Qué es el PDP? En la literatura económica existe amplio consenso en torno al aumento de la productividad, como principalmente determine el crecimiento económico en el largo plazo. Asterly y Levine 2001, con el fin de promover aumentos sostenidos en la productividad. Los gobiernos suelen formular PDP extendidas según Pelo y Rodríguez Clare 2006 como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer a la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespi, Fernández Arias y Stein en 2014 explican que los PDP están justificados por la existencia de fallas de mercados típicas como las asimétricas de información y las fallas de coordinación. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora capital humana, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración pública y privada. En vista de lo anterior, en el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de ala y mayor contenido tecnológico. ¿Qué instrumentos incluye una PDP? Los PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afecten negativamente de manera directa o indirecta la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos en productividad y canasta de producción más diversificados y sofisticados. Seguimiento a Crespi, Fernández Arias y Stein 2014. Estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse, entre otros, en problemas y asimetría de la información. Ocurre cuando los agentes económicos no pueden con información insuficiente para tomar decisiones respecto a un buen servicio, o les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en una transacción tiene información más completa que la contraparte. Externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción, sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación se refiere a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes
de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández Arias y Seni 2014 han definido un marco lógico a partir de dos dimensiones. Alcance: se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o hay algunos sectores en particular. Tipo de intervención: se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención de mercado. A cruzar las dos dimensiones mencionadas se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. Primero, provisión de bienes públicos transversales. Instrumentos que buscan reducir el costo país, provisión de bienes públicos en sectores específicos, mejoras al control fitosanitario en el sector de frutas, verduras, intervenciones de mercado transversales, otorgamiento de subsidios o la inversión en equipos, intervención de mercado sectoriales, instrumentos que impulsan, protegen o subsidian actores específicos en sectores particulares. Reproducir su acción sin traer que asumir los costos iniciales de desarrollo y por lo tanto la unidad productora en cuestión no recibe una retribución suficiente por el efecto positivo de su acción para la sociedad. Estas fallas se pueden manifestar de diversas formas. A nivel de la unidad productora, hay casos en los que no existen los incentivos para producir un bien que podría ser rentable, porque quienes demandarían dicho bien no inician aún sus actividades productivas, precisamente porque tal bien no existe. En otros casos, una unidad productora puede carecer de incentivos para trabajar con otros de forma cooperativa, a pesar de que ello le podría permitir cubrir colectivamente los costos hundidos. Las fallas de coordinación también pueden ocurrir entre agentes públicos y privados. Por ejemplo, pueden existir descoordinación en los tiempos de las inversiones cuando el sector privado no tiene incentivos para invertir sin la inversión del sector público y viceversa. La literatura económica define bien público como aquellos bienes y servicios que cumplen con las características son no rivales. El consumo del bien por parte de un individuo no impide el consumo de otros individuos y no excluye el costo país. Hace referencia a los costos logísticos de transporte, a los costos de energía y a los costos asociados a través, entre otros. Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Crespi y Fernández, Arias y Seni hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues no implementarse de una manera clara y transparente corren el riesgo de concentrarse en beneficios y rentas en sectores particulares con alta capacidad de precisión por parte del riesgo de los intervencionales de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras. Beneficios: estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar
intervenciones de mercados sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificado. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar estos problemas y mitigar los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que se deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales, es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas o servicios colectivos faltantes en un mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, para las intervenciones sectoriales se debe analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas claves para el proceso de elaboración. Los instrumentos de una PDP buscan incidir de manera directa en la productividad. Por esta razón responden a las inquietudes del sector privado y de la comunidad en general respecto a cómo generar los procesos en las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluidos aquellos provenientes de capital natural, como el eficiente en el uso de insumos, incluidos de que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar estas mejoras, y por ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes. Más en vista de lo anterior, una PDP debe transformación en productos entre varios interrogantes. En vista de lo anterior, una PDP debe centrarse principalmente en la provisión de bienes públicos sectoriales y en intervenciones de mercado transversales que generan los incentivos para que las unidades productoras inviertan en mejorar su productividad, en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son determinados de la productividad? Para el propósito de la ilustración de determinantes de la productividad se pueden clasificar en 3 tipos dependiendo de su alcance. Determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora, determinantes relacionados con los factores de producción, determinantes relacionados con el entorno competitivo y los procesos productivos. Este es el gráfico de determinantes de la productividad por acción, por nivel de acción. El entorno, factores de producción, unidad productora. En innovación, emprendimiento, este es el determinantes a nivel de la unidad productora: innovación, emprendimiento, transferencia de conocimiento y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva así aparece indicarlo en el gráfico, que muestra una aparente relación positiva entre la PTF y el índice global. Entre ellos, bueno, ahí aparece un gráfico.
Por otra parte, sí existen dos tipos de transferencias: absorción del conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afectan de manera diferente la productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto del alcance. Eso tiene que ver con conocimientos y tecnología ya probadas, por los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande la frontera del conocimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadas de conocimiento, a los mecanismos para que éste crece y se acumule. Bueno, determinantes relacionados con la provisión de factores de producción capital humano. En el financiamiento, determinantes de entorno, encadenamientos productivos. La calidad, como lo sugieren Sanetra y Marbon, el ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas, reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se transan. La observancia de dichas normas está directamente asociada con la existencia de una política de calidad, la cual Sugen Spring debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor final. Según Torres Velázquez, este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de objetivos económicos como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costos de transacción. El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de las empresas, la cual se refleja en un aumento de sus exportaciones. Swan Templeton-Surmey 1996 calcularon que para el caso del Reino Unido el cumplimiento o certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenía potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio exterior afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción. En estas, mientras al menos las productivas salen del mercado, Por otra parte, el comercio y la inversión transnacional son los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías de producción y se construyen nuevas capacidades de productividad. Marcos sostienen que el acceso a una mayor variedad y la calidad de los insumos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales las empresas suelen invertir en procesos de innovación, absorción y transformación de conocimiento y tecnología con el fin de adaptar sus bienes y servicios a los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja exposición de las unidades productoras a los mercados internacionales limita el crecimiento de la productividad. Priorización de puestas productivas. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica de Hausmann y Klinger, los países suelen lograr aumentos en su crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permitan producir bienes con un nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción.
siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no diste mucho de la capacidad ya instalada. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos: bienes públicos y transversales, intervención de mercado transversales, bien públicos sectoriales, intervenciones de mercado sectorial de 2 tipos conocidos como instrumentos sectoriales o verticales. La priorización de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, su sofisticación y diversificación. Por este hecho, es necesario que los criterios de priorización de crecimiento en términos de producción, ventas o exportaciones debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicará gastar recursos en actividades que podría tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo, o si es posible demostrar que el surgimiento del producto en cuestión generó su manufactura. Enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, condiciones ecológicas y geográficas, recursos naturales, capital humano, los costos de transporte a nivel de ruralidad, la capacidad institucional, entre otros, son factores que inciden en las ventajas comparativas y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas debe tener un enfoque territorial, es decir, debe realizarse en cada departamento. En el marco institucional, la dimensión sistemática de la política, la gobernabilidad, los principios de la PDP, el diagnóstico. En esta sección se realiza primero un diagnóstico general sobre la productividad en Colombia, para posteriormente sustentar que la baja productividad del aparato productivo responde principalmente a 3 causas: fallas de mercado o de gobierno que afectan el desempeño de los determinantes de la productividad: bajos niveles de diversificación, sofisticación, baja capacidad y articulación institucional. El crecimiento, acá nos aparece una gráfica, y estas son las gráficas. Es importante mencionar que la heterogeneidad del crecimiento de la productividad laboral en Colombia tiene una sola dimensión sectorial, sino también otro territorial: las condiciones geográficas, el acceso a recursos naturales, la calidad y cantidad de la fuerza laboral y los costos de transporte, entre otros, son algunos de los factores que varían entre región e índice de la productividad de las unidades productoras. Estas diferencias se reflejan en las brechas de productividad laboral entre departamentos. Mientras de la Cauca creció el 6.5, en la última década la de Cundinamarca creció el 0.88. Se observa además que la productividad tendió a ser mayor en promedio en aquellos departamentos que con mayor tamaño económico,
Lo anterior exige estrategias diferenciadas de desarrollo productivo y pone de presente la existencia de oportunidades de aprovechamiento de altos niveles de productividad en algunos sectores a través del desplazamiento de factores de producción hacia los mismos. Y finalmente he terminado. Hasta luego.